Mi hijo Joel hoy en día tiene 16 años. Desde que nació, él fue un niño muy enfermizo. Mi esposo Gilberto y yo, todo el tiempo nos la pasábamos batallando por sus problemas de salud. Debo reconocer que mi esposo siempre fue una persona responsable y en todo momento conté con su apoyo. Sé que hay muchos padres a los que no les gusta hacerse responsables cuando hay problemas, pero Gilberto no. Mi esposo es un gran hombre que nunca me dejó sola con los padecimientos de mi hijo. Recuerdo que los doctores nunca lograron dar con un diagnóstico real de qué era lo que le pasaba a mi hijo. Sus síntomas eran muchos y muy diferentes. Los especialistas nunca le encontraban qué fuera lo que tenía, y los tratamientos que siempre le daban eran apenas para calmar algunos síntomas. El doctor Marcelo era de confianza de toda la familia de Gilberto, mi esposo. Desde que Joel era muy niño lo atendió. Él me mandó a hacer sus primeros estudios, una ocasión en la que, mi pequeño estando dormido, de la nada empezó a tener hemorragias severas. Gilberto, amor, ven rápido. Mira, no sé qué le pasa al niño. ¿Qué le pasó, mi amor? ¿Crees que se haya pegado con algo? ¿O por qué crees que tenga esa hemorragia? No lo sé, mi amor. Solo escuché que respiraba muy raro y me acerqué para ver qué era lo que tenía. Durante un rato estuvimos tratando de pararle la hemorragia de la nariz, pero justo cuando creíamos haberlo conseguido, esta le volvía a brotar. ¿Qué hacemos, mujer? Mira cómo anda ya de pálido. Déjame llamarle al doctor Marcelo a ver si nos puede atender. La situación parecía ser complicada. El doctor pudo controlar la situación, pero no encontraba una causa aparente. Su presión estaba bien, y sus signos en general también. Por un momento solo le mandó a realizar algunos análisis, y a pesar de que todos sus síntomas eran compatibles con enfermedades como la leucemia o alguna especie de anemia crónica, nunca los resultados de los análisis pudieron confirmar ninguna de ellas. Después de un tiempo de darle vitaminas para lograr que las hemorragias disminuyeran, por fin estas dejaron de ser tan frecuentes. Pero ahora comenzamos a notar que su piel se resecaba mucho, a tal grado de que se le hacían grietas debido a tanta resequedad. A mi pobre hijo le daba una comezón muy severa. Lo empezamos a llevar con dermatólogos y tampoco nada que teníamos éxito. Por más que le hacían estudios, no diagnosticaban nada correctamente. Lo único que podían hacer era recetarle cremas más tratamientos para la piel, pero nada lograba calmar el sufrimiento de mi pequeño hijo. Gilberto y yo estábamos desesperados de ver que siempre el niño estaba embarrado de cremas y más cremas, y que éstas no lograban cambiar nada. Pasó el tiempo, y nosotros seguíamos yendo con doctores y más doctores, y nunca ninguno de ellos logró encontrar la raíz de qué era lo que le estaba pasando a Joel. Nunca nos detuvimos por los gastos. Ahí veíamos la manera de sacar dinero de aquí y de allá, pero nunca nos detuvimos por lo económico. Teníamos carencias, sí, pero eso no nos importaba. Preferíamos quitarnos un pan de la boca con tal de que él tuviera los mejores tratamientos. A veces me daba coraje el ver cómo mis suegros con tanto dinero que tenían y no eran buenos ni siquiera para decirnos: tomen, ahí les va esto para que lo lleven a un doctor. Y siendo sincera, tal vez nunca yo hubiera aceptado su ayuda. Si luego me daba cuenta de que ellos nunca me habían aceptado en su familia por ser pobre. Si el poco tiempo en el que estuve en contacto con ellos, era obvio que querían humillarme, todo por ser más humilde que ellos. Para ponerlos un poco en contexto, mi madre era una trabajadora en una empresa de los señores. A veces yo la acompañaba a trabajar en la empresa de los papás de Gilberto,
Fue ahí donde nos conocimos, y a él no le importó mi estatus social, pero al parecer a sus papás sí. Al final por eso nunca me aceptaron. Por más que doña Paula, la mamá de mi esposo, le insistía en que debía buscar a otra mujer, él nunca le hizo caso. Yo notaba que Gilberto en ocasiones se frustraba porque él había puesto mucho empeño en hacer que la empresa de sus papás creciera, y ahora que lo necesitaba, ellos no eran buenos ni para ofrecerle un poco de ayuda. Era muy curioso el ver cómo el doctor Marcelo siempre nos apoyó más que la propia familia de Gilberto. Él desde hacía muchos años conocía a sus papás, y no le cabía en la cabeza cómo es que nosotros estuviéramos pasando estas situaciones, tomando en cuenta todos los recursos económicos que la familia de mis suegros siempre había tenido. Él decía que era injusto que la familia nos estuviera dando la espalda. Otra cosa que me impresionaba era el mirar las ganas de mi hijo Joel por salir adelante. Era muy fuerte. Desde muy chiquito él ya quería recuperarse. Decía que quería estudiar una carrera para ayudarnos a nosotros y porque quería tener un mejor futuro. Un día que estábamos en el hospital, esperando la consulta de un especialista, se acercó a nosotros un joven enfermero. Era común que él estuviera ahí y que le hablara muy bien a Joel. Le daba ánimos para seguir luchando, pero ese día, después de saludarle a mi hijo, se acercó conmigo. Señora, regáleme un minuto, por favor. Me gustaría hablar con usted. A ver, dime, joven, pero no me vayas a decir que te mandaron a darme malas noticias. No, claro que no, señora. ¿Cómo va a creer? Es solo que la última vez que vinieron le iba a comentar algo, pero ya no tuve oportunidad de hacerlo. Y no quiero que hoy me vaya a pasar lo mismo. Me he fijado que por más que le hace la lucha a su hijo no mejora. Ya le han hecho estudios y más estudios, y veo que no le tienen un buen diagnóstico. Mire, hay veces que las enfermedades que traen las personas no son reales. No sé si me explico. Me refiero a que son enfermedades que alguien más les pone por envidia o por simple maldad. Es en esos casos cuando los doctores no encuentran de dónde es que nace el malestar, a pesar de haberles realizado muchos análisis. Casi siempre es porque los tienen embrujados, señora. Yo no soy curandero ni mucho menos, pero aquí en el hospital a veces se miran esos casos muy extraños. Mire, señora, si usted quiere, yo tengo un primo que sabe hacer eso de limpias y amuletos. Su nombre es Luis. Vaya con él. Total, no pierde nada con intentarlo. Ese enfermero me había dejado con la inquietud, pero aunque yo quisiera ir a consultar a su primo, primero debía platicarlo con Gilberto. Yo no podía ir a ese tipo de lugares sin su aprobación. Esa misma tarde, cuando regresé a la casa, después de la consulta, ahí estaba ya esperándonos. ¿Cómo les fue, mi amor? ¿Qué les dicen los doctores? Lo mismo de siempre, Gil. Le mandaron a hacer más estudios. ¿Pero qué crees, amor? Necesito decirte algo. Fíjate que me ocurrió esto. Después de platicarle a detalle cómo había estado la situación y que yo ya tenía la dirección de ese señor Luis, él me dio su aprobación para llevar a Joel. Cuando llegamos al domicilio, yo le platiqué al señor Luis, quien por cierto era una persona muy serena, transmitía mucha paz. Su casa era muy humilde, pero todo estaba muy limpio y ordenado. Él nos llevó hasta su cocina. Era un tejabán al fondo de la construcción. Nos pidió que nos sentáramos. Las sillas eran muy viejas, pero muy bonitas, todas de madera tallada. Parecía que se iban a desarmar de tan acabadas que estaban. Pero el simple hecho de estar ahí, todo transmitía mucha tranquilidad y frescura, una frescura muy acogedora. Nos ofreció un vaso con agua.
la sirvió de un recipiente de barro que le daba al líquido un sabor muy peculiar, pero muy agradable. Platíqueme, señora, ¿qué le pasa al muchachito? Fíjese, señor Luis, que le traigo a este niño porque desde muy chiquito ha tenido diferentes padecimientos, y dado que es muy común que lo llevemos al hospital, fue su mismo primo, un enfermero que trabaja ahí, el que me recomendó que viniéramos con usted. No se preocupe, señora. Mire, debe relajarse un poco. Veo que usted trae mucho estrés, mucha presión acumulada. Supongo que de todo el tiempo que ha tenido que estar cuidando a su hijo. Relájese, siéntase como en su casa. Si quiere más agüita me dice. Tú también siéntate, muchachito, pues si no te voy a hacer nada, cálmate. A ver, dime, ¿qué es lo que sientes? Siento que me arde la piel y a veces tengo hemorragias en la nariz que no se me detienen. Muy bien, ¿y desde cuándo te pasa esto? Dice mi mamá que desde que yo estaba muy pequeño, casi recién nacido, empecé a sentirme enfermo. El señor Luis no dejaba de mover su cabeza de lado a lado, como si estuviera sintiendo empatía por mi hijo. ¡Qué gente tan injusta, señora! De verdad que allá afuera hay personas muy malas. Mire, esto que le pasa a su hijo es porque cuando usted estaba embarazada, una persona le quiso hacer un trabajo de brujería a usted, pero como en su vientre venía Joel, sobre su pequeño ser cayó todo el mal que le habían deseado a usted. Pero mire, si se lo estoy diciendo no es para que se estrese de más. Relájese, yo le voy a ayudar a que se quiten eso que les echaron encima. Desde hoy le voy a empezar a rezar a su hijo. Aunque el señor Luis me dijera que no me estresara, yo ya estaba bastante inquieta, pues no dejaba de pensar quién hubiera sido capaz de hacer eso en contra mía y de mi hijo. También tenía la incertidumbre de si el Señor nos iba a ayudar realmente o no. De verdad es que por una cosa o por otra, yo no dejaba de preocuparme. Entonces, el señor Luis me dijo algo que cambió por completo mi percepción de las cosas. A ver, señora, ya le dije que debe estar tranquila. Ya no se estrese, no se preocupe. Mire, además de todo, debe saber que yo no le voy a cobrar nada, ni un solo peso. Si ya más adelante ustedes tienen la posibilidad de hacer algo de donación, yo la recibiré con gusto. Pero por lo pronto usted no se me preocupe de más. Mire, necesito que venga mañana. Tráigase ropa blanca. Vamos a hacer una oración de sanación a las 12 en punto. Si su esposo quisiera acompañarnos, sería mucho mejor. Dicen que la unión hace la fuerza. No fue difícil para nada convencer a Gilberto de que nos acompañara al día siguiente. Así que ahí estuvimos un tiempo considerable antes de que dieran las 12 de la tarde para hacer la oración. Pasen, por favor. Usted debe ser el papá de Joel. Bienvenido. Siéntense. Aún tenemos unos minutos para platicar de todo esto que vamos a hacer. Mire, señor, como le comentaba ayer a su esposa, yo no cobro por lo que hago. Yo vivo de donaciones, pero sobre todo de la satisfacción de liberar a la gente de los males que les hacen otras personas. En su caso en específico, yo puedo ver que a Joel se le puede quitar esa maldición que les echaron. Y no solo eso, les voy a decir quién se las hizo una vez que terminemos. Pero les debo advertir algo. En la mayoría de los casos, la gente ya sabe, o al menos se da una idea de dónde es que viene esa maldad. En su caso, tal vez ya lo sepan, o tal vez se nieguen a creerlo, o aceptarlo simplemente. Pero no nos adelantemos. Aquí lo importante es curar a esta criatura. El señor Luis se paró junto a mi hijo y le tomó la cabeza con ambas manos. Muy bien, vamos a guardar silencio todos durante un rato. Colóquense cada quien a un lado de Joel. Tómenle una mano cada quien.
Pero insisto, no me vayan a hablar para nada. Debo estar concentrado. No importa que vean o que sientan. Ustedes manténganse en silencio y tranquilos. El señor Luis estuvo susurrando durante un rato. Parecía que rezaba algo en voz muy bajita. Después de un rato abrió los ojos, sacó un pañuelo y se limpió la frente. Nos miró con un semblante como de sorpresa, pero a la vez lástima hacia nosotros. Entonces se dirigió solamente conmigo. Oiga, señora, sabe que a usted, su suegra no la quería, ¿verdad? Y que ella le mandó a hacer una brujería para que su esposo la dejara. Pero sobre todo, para que usted se pusiera muy enferma, para que se ocupara de usted misma y dejara en paz a su hijo, o para que él se aburriera de usted, de batallar por su salud. De alguna manera, ella quería deshacerse de usted. Pero mire, para bien o para mal, usted es una persona muy fuerte, y todo el mal que la señora le deseaba vino recayendo sobre el bebé que se estaba formando en su vientre. Es muy probable que su suegra no sabía que usted estaba embarazada. Yo voy a tratar de ir retirando el daño que él recibió. Desgraciadamente, su muchachito lleva mucho tiempo con ese mal. Esperemos en Dios que todo vaya mejorando. Nada más espérenme poquito. Ahorita vamos a hacer otra limpia. El señor Luis empezó a rociarlo de agua bendita. Sacó unos frasquitos como de aceite. Dijo que uno de ellos lo utilizaban en las iglesias cuando bautizaban a los niños, y el otro era de los que les ponían a los enfermos y a los ancianos cuando les daban los santos óleos. Con esto que le estoy untando al niño, se tiene que ir limpiando todo el mal que trae por dentro. Son esencias muy fuertes. Imaginen qué fuertes son, que unos se utilizan para borrar el pecado original y el otro para borrar todos los pecados que cometemos estando en vida. Después de untarle los aceites, el señor siguió orando. Joel empezó a ponerse muy pálido. Repetía y repetía, como si hubiera acabado de tomar un refresco con mucho gas. Y ahora el que sudaba y sudaba, como si estuviera bien enchilado, era mi pobre niño. Mi esposo no podía creer que con el simple hecho de untarle ese aceite en la cabeza y en el cuello, Joel se estuviera sintiendo con tanta pesadez. Cuando el señor Luis terminó de hacerle la oración, nos mostró algo que nos dejó con la boca abierta. Una de las grietas más grandes que mi hijo antes traía en el pie, derivado de tanta resequedad, había desaparecido de un momento a otro. Dijo mi niño que se le estaba quitando todo el ardor que sentía antes. De todas formas, el señor Luis nos pidió que le diéramos un tiempo para que él fuera sanando por completo. A ver cómo lo ven de ahora en adelante. Al menos dejen que pasen un par de días. Quiero que me lo traigan pasado mañana para hacerle otra oración. Oiga, don Luis, ¿no se lo puedo traer mañana para que se alivie más pronto de las otras grietas? No, señora. Tenemos que esperar para ver cómo va reaccionando. Ustedes no se desesperen. Solo le voy a encargar mucho que ahorita ya no le dé medicamentos. Ya ve usted que no le sirven de nada en su caso. Únicamente hágame una olla de té con estas hierbitas que le voy a dar. Tome, esta se llama hierba santa. Esta otra se llama siempre viva. Le van a hacer una olla de té y se la van a dar todo el día como si fuera agua normal. Durante 24 horas no le vaya a dar nada de comer. Con esto Joel tiene que empezar a echar para afuera todo el mal que trae adentro. Llévenselo a descansar. Es mejor que permanezca acostado. Arrímenle una vasija por si quiere hacer del baño o por si quiere vomitar. Vamos a esperar a que también empiecen a trabajar las hierbitas. Ya pasado mañana aquí los espero. Tal y como si el señor Luis me hubiera leído la mente,
o tal vez era que se me notaban mucho las intenciones, pero él me dejó algo bien en claro. Miren, señores, sobre todo, necesitamos que por nada del mundo vaya a ir ahorita a reclamarle a su mamá. Es mejor que ella no sepa lo que estamos haciendo. Yo le prometo que primero Dios, él va a ir saliendo adelante. Después de escuchar todas las indicaciones del señor Luis, nos regresamos los tres a la casa. Esa noche sucedió algo increíble. Joel durmió como nunca antes había podido hacerlo. Yo me había recostado en su habitación porque tenía miedo de que fuera a empezar a vomitar o a sentirse mal. Yo quería ver qué era lo que iba a pasar. Afortunadamente, toda la noche durmió como un angelito. Al siguiente día, al despertar, ya le miré otro semblante. Seguimos las indicaciones del señor Luis. Le dimos el té que había preparado con las hierbas. Como a la hora de que le empecé a dar otra vez, Joel empezó a vomitar. Era una cochinada muy oscura. Parecían como si fueran plastas de chapopote o de petróleo crudo, como una especie de lodo negro. Entonces, miré que algo se movía. Tomé un palo de una escoba y empecé a moverlo para ver qué era eso que había echado para afuera. Yo intentaba deshacer eso que parecía estar hecho nudos. Me di cuenta de que eran como puras víboritas con doble cabeza. Estaban horribles. Si mi esposo no hubiera estado viendo lo mismo que yo, hubiera jurado que me estaba volviendo loca. Dios mío, ¿pero qué es esto, Gilberto? Ya no le muevas, mujer. Mejor ya déjalo así. Lo bueno es que ya lo sacó. Qué equivocado estaba mi esposo. Resulta que todo ese día, Joel se la pasó echando pura cochinada para afuera. Vomitaba y hacía del baño lo mismo. Ese día Gilberto no fue a trabajar. Decidió quedarse con nosotros. Yo tenía tanto miedo porque, de tanta cosa que sacaba, él empezaba a oler como a puro animal ya en estado de descomposición. Le pedí que lo metiera a bañar, a ver si se le quitaba ese olor tan feo. Gilberto se metió con él a la regadera. Entonces me empezó a gritar para que fuera a ver. «Ven, mujer, ven rápido, tienes que ver esto». Mientras el agua le estaba quitando toda la espuma que traía encima, junto con ella, iban desapareciendo todas y cada una de las heridas que tenía mi hijo anteriormente en su piel. Todas se habían desvanecido, cuarteaduras de varios centímetros que antes no dejaban de supurar, ahora estaban totalmente sanadas. Ni siquiera tenía cicatrices. Su piel era tan bonita, mi niño. Parecía que nunca antes hubiera tenido nada. Aunque mi hijo tenía mucha hambre, nosotros seguimos las indicaciones del señor Luis. Todo ese día, lo único que le dimos a ingerir fue el té preparado con aquellas hierbas. Mi hijo nos empezó a decir que se sentía muy raro. Decía que era como si se estuviera quedando hueco por dentro. Ese fue uno de los días más largos de toda mi vida, con sentimientos encontrados, aliviados por una parte, pero preocupados por otra. Esa noche, Joel también pudo dormir muy bien, y nosotros también. Por fin descansamos un poco. Al amanecer pasó algo muy raro. Ese día debíamos ir con el señor Luis para que le hiciera nuevamente la oración. Cuando ya se andaba subiendo al carro, empezó Joel como a convulsionar. Era como si hubiera tenido mucha fiebre. Tuvimos que irnos rápido a ver a Luis. Aunque por un momento pensé en mejor llevarlo al hospital, mi esposo fue muy firme y me dijo que no. De ninguna manera, mujer. No vamos a ir con ningún doctor ahorita. Con el único que vamos a ir es con el señor Luis. Gilberto arrancó el carro a toda velocidad. Al llegar con Luis, rápidamente nos pidió que pasáramos.
Lo acostamos en su pequeña sala y ahí le empezó a rociar agua bendita por todo el cuerpo y luego le empezó a dar cucharadas de no sé qué cosa en la boca. Poco a poco, Joel se empezó a relajar. Díganme, señores, ¿cómo ha estado su hijo estos 2 días? Ay, señor Luis, si viera usted todo lo que echó para afuera. No quiero ni recordarlo. Era pura pudredumbre. Hasta víboras aventó. Lo bañamos y durmió bien a gusto, pero ahorita que veníamos empezó a retorcerse así. No se preocupen, sé que se ve muy mal, y no es para menos, pero todo lo que le ha pasado en este tiempo es a consecuencia de los cambios que está teniendo en su cuerpo. Algo más, Luis, mire usted, donde traía las heridas, ya no trae nada, se le desaparecieron todas como por arte de magia. Eso es muy buena señal, señora. Ahora todo va muy bien. Al parecer no va a ocupar que vayan con nadie más. Dios nuestro Señor es el que está con nosotros y no va a dejar que el diablo siga ganando esta guerra. Y así lo seguimos llevando unas 6 o 7 ocasiones más, hasta que Luis creyó que ya era suficiente. Pues muy bien, señores. Yo creo que mi trabajo ya está hecho. Ya no lo traigan. Déjenlo descansar, a ver cómo sigue reaccionando. Y esperemos en Dios que ya no vuelva a necesitar ni de oraciones ni de doctores. Dios lo oiga, señor Luis. Si el Señor los puso a ustedes en nuestro camino fue por algo. Sí, señora. Gracias a Dios que ese día mi primo los reconoció de tantas vueltas que ya se habían dado al hospital. Dios nos puso frente a ustedes. Antes de retirarnos de la casa del señor Luis, él insistió en que no fuéramos a tomar venganza con mi suegra. Ay, ustedes déjenla. Ya verán que en esta vida pagamos todo lo que hacemos por justicia divina. Es mejor dejarlo todo en manos del Señor. Fue tanto lo que nos ayudó el señor Luis, que estábamos dispuestos a conseguir lo que fuera necesario para pagarle sus servicios, pues, aunque él nos había dicho que no nos cobraría nada, nosotros insistíamos en recompensarlo de alguna manera. No, ya les dije que no me ofendan, por favor. Yo tengo este don porque Dios me lo dio. Yo miro lo que va a pasar y lo que ya pasó. Solo con ayuda de Él. Él me dio el don y no tengo por qué cobrar. Dios los bendiga y recen por mí cuando oren. Eso sí se los voy a agradecer. Finalmente nos fuimos. Siguieron pasando los días y Joel iba muy bien. Después de tantos años de sufrimiento, mi hijo por fin estaba disfrutando de la vida. Estaba en paz. Gilberto casi nunca se paraba en la casa de sus padres después de saber por qué le había ocurrido todo eso a nuestro hijo. Una tarde, un trabajador de su papá llegó a buscarlo a nuestra casa. Gilberto, tu papá necesita que vayas a su casa. Dice que tu mamá está muy enferma y ella quiere verte. Yo estaba cerca de la puerta y escuché claramente lo que ese hombre le decía a mi esposo. Gilberto, si tienes que ir a ver a tu mamá, no le guardes rencor y ve. Gracias a Dios, Joel está bien. Ya ella le estará entregando cuentas al Creador cuando pase a mejor vida. Gilberto salió con rumbo a la casa de su mamá. Dijo que al llegar se sorprendió de ver varias personas en su casa. Gente que hacía muchos años no miraba ahí. Entre tíos, tías y más parientes. Todos estaban sentados en la sala. Dice que al entrar lo recibió su papá. Pásate, hijo. Tu mamá quiere hablar contigo. Según Gilberto, él entró a la habitación de su mamá. De inmediato, ella no lo dejó que dijera palabra alguna cuando empezó a pedirle perdón. Gilberto, hijo, perdóname por todo el daño que les he hecho a ti y a tu familia. No, mamá, yo no tengo nada que perdonarte. Pídele perdón a Dios
Él es a quien más has ofendido con tus actos. No, hijo, quiero que me perdones por todo lo que le hice a tu mujer y a tu hijo. Quiero estar tranquila, ahora que sé que me voy de aquí. Tú vete tranquila, mamá. De parte mía y de mi familia ya no hay rencores. De verdad, no tengo nada que perdonarte. En la casa de mis suegros, y con toda su familia en general, nunca se supo que mi suegra había mandado hacer ese trabajo de brujería en mi contra. Pasó el tiempo, y como mi suegro ya no tenía influencia de la señora, poco a poco fue cambiando con Gilberto y conmigo, y aunque no le guardábamos rencor tampoco a él, de todas maneras no queríamos aceptar su mugroso dinero, si no lo tuvimos antes cuando de verdad lo necesitábamos, menos ahora que ya todo estaba bien en casa, ahora que mi hijo Joel por fin estaba viviendo una vida normal. Tiempo después, también falleció mi suegro. Dicen que mi suegra se lo llevó con ella. Después de un tiempo, Gilberto recibió la noticia de que su padre, al pasar a mejor vida, le había dejado una parte de todo lo que tenía. Sinceramente, era algo que sí necesitábamos. Él terminó por recibir aquellos bienes y una cantidad considerable de dinero. Una de las primeras cosas que decidimos hacer con aquello que le había heredado su papá a Gilberto fue el hacerle una donación al señor Luis en agradecimiento por todo lo que nos había ayudado, también a su primo. Cuando fuimos a visitarlo para hacerle la entrega, le platicamos acerca de lo que le había pasado a mi suegra. Él nos aseguró que ella había recibido el mal que había puesto en contra mía, que se le había regresado de una manera muy agresiva. Fue por eso que su salud quebrantó de manera muy precipitada, y eso tenía sentido. Fue muy notorio que, antes de que a mi hijo le hicieran la limpia, ella gozaba de muy buena salud. No cabe duda de que aquellas personas de mal corazón y que obran de mala fe terminan por recibir las consecuencias de sus propios actos. Si esto pasó en vida, no nos imaginamos lo que ocurre cuando llegamos a entregarle cuentas al Creador de todo aquello que hicimos estando en vida. Esta historia está basada en hechos reales. Si te gustó, dale like. Te pido por favor que la compartas y te suscribas a mi canal. Activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos. Esto fue Historias de Terror Reales.